es imposible para el que confía en Dios. Nada es imposible si confiamos en su amor. Oigo su voz diciéndome: nada es difícil para mí. Si crees en Dios, descansaré, confía en su poder. Vamos a hablar sobre la persona más importante que hay en este momento sobre la tierra. Mientras Jesús estuvo aquí en la tierra, Él fue la persona más importante. Ahora, la persona más importante en esta dimensión, en este tiempo que estamos, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca ha perdido su función o su rol, como lo es el Padre, como lo es Jesús. Son manifestaciones diferentes para tiempos diferentes. Y no es, cuando se habla de una tercera persona, piensan que es una persona de tercera categoría. No es así. Es una persona, la misma persona, la misma personalidad del Padre. La misma personalidad de Jesús. Los tres son unos y hacen las funciones al mismo tiempo sin en ninguna vez estar en desacuerdo. Cuando Jesús estuvo acá en la tierra como hombre, como usted y como yo, se hacía las preguntas que usted y yo nos hacemos. Él preguntaba cuál era la voluntad del Padre, porque operaba como hombre. Él no podía apelar a su deidad, porque era uno de los atributos prohibidos. Entonces él tenía que operar como hombre. Y él venció a Satanás y sus demonios como un hombre. No lo venció como Dios, porque no tenía significado vencerlo como Dios, sino como hombre. En el mismo territorio donde Satanás engañó a Eva e hizo caer a Adán. Y Satanás o Luzbel no tenía tanto poder cuando estuvo en la tierra. Tenía un poder restringido, inoperante. Pero al tomar el poder de Adán, tomó un poder superior al que a él nunca tuvo. Toca a alguien, dile: tuvo un poder y lo tiene de hecho mayor que cualquier poder angelical. Tomó el poder adámico. Al tomar el poder adámico, imagínense como, voy a poner una comparación, para que tenga una ilustración, para que más o menos usted tenga una idea. Es como usted ser vicepresidente de esta nación y luego tomar la presidencia. Algo así muy parecido. Entonces, Dios le dio gobierno, autoridad, poder y señorío a Adán. Y Satanás lo hurtó, engañando a Eva, y Adán entregándole todo ese poder. Y luego de esto, podía Satanás, acuérdense que le dijo a Job, Dios le dijo: ¿de dónde vienes? Y de recorrer la tierra.
Ese poder que tenía Adán hurtado, Satanás hurtándoselo a Adán, podía llegar allá donde Adán llegaba. Adán tenía contacto directo, vara alta, con el Padre Celestial. Y al haber perdido ese dominio, lo tomó Luzbel. Y Adán quedó sujeto a muerte. Pero toca a alguien, dile, pero eso nos favoreció a nosotros. Primero que todo, nos favorece porque a pesar de la caída, alguien tiene que morir para otro poder vivir. A pesar de la caída de Adán, que tomó Satanás ese poder, Jesús vino en la misma condición de Adán, como hombre. Ese poder adámico lo tenía Luzbel y Jesús, los dos. Estaban en el mismo peso. Acuérdate que saca la deidad a un lado, porque una pelea entre Dios y Satanás, eso no tiene comparación, y además es ilegal, porque el peso de Dios es superior, la autoridad de Dios es superior, mucho mayor. Es un pecado compararlo. Y cuando empieza la guerra de poderes, usted conoce que Jesús venció a Satanás usando solamente la voluntad de su Padre y sujeto a la palabra de su Padre. Todo lo que Adán le tentó, Jesús lo podía hacer. Pero él estaba sujeto a la palabra de su Padre. Y lo venció en las 3 tentaciones. Diga conmigo, lo venció en las 3 tentaciones. Y después vienen otras más. La tentación más fuerte de todo eso es estar en Getsemaní, donde tenía que tomar una decisión como usted hoy. Obedecer al Padre a través de su palabra o retroceder. Cuando Jesús venció, llegó y dijo, Padre, no hay otra forma. El Padre no contestó. Es una buena señal cuando Dios no nos responde las oraciones. Cuando Dios no la responde es porque no es el tiempo de tomarla. Y cuando Él hizo eso, venció la tentación ya no de Satanás, sino de Él mismo a apelar a su deidad. El Padre no respondió, significado que tienes que ir ahí. Eso es lo que tienes que hacer, morir en la cruz. Cuando cada uno de nosotros morimos a nuestros propios proyectos, surgen los proyectos de Dios. Todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios. Entonces, Jesús le estoy dando ese fundamento para ver lo que es el poder y la presencia y la persona del Espíritu Santo. Cuando Jesús va a la cruz, cuando sale de Getsemaní y va a la cruz, el diablo se asustó. Por eso usó personas para decirle, bájate de la cruz. Y Jesús ya estaba en la cruz, con los clavos y todo. Digo, no, si es que ahora voy a penetrar en tu territorio. De aquí cortan el ticket para entrar al territorio tuyo. Y Él entregó su vida. Escuché esto, que el diablo no fue quien mató a Jesús. Quien mató a Jesús fue usted y yo, con el pecado. Y cuando llegan ahí,
Jesús va a la cruz y entrega su vida. El Espíritu Santo tenía la función de resucitar a Jesús de entre los muertos. Jesús no podía resucitar así solo. Por eso dice, todo aquel que cree que Dios Padre resucitó a Jesús de entre los muertos será salvo. Jesús no podía resucitar solo, estaba ahí, estaba allá en el olvido, dice el Salmo 88, donde no llega nadie, donde todo el que entra ahí nunca sale, pero Dios es un Dios justo. Y cuando es resucitado por el poder del Espíritu Santo, sigue la escena y va, presenta su sangre al tribunal celestial y dice, hay justicia, ¡pum! Y regresa Jesús a la tierra con un cuerpo glorificado. Y le dice a los discípulos, ya no están solos. Váyanse al aposento alto, porque yo voy a mi Padre y rogaré al Padre y les enviaré el Consolador. Diga, el Consolador. Ya no era solamente Jesús peleando bajo la unción y el poder del Espíritu Santo en la tierra. Fueron después 120. Después 3,000, después 5,000 y ahora hay millones en el mundo con ese mismo poder dentro de los creyentes para operar bajo la unción y el poder del Espíritu Santo. Esa es una tremenda, pero una tremenda noticia. No es, déjeme tomar una tacita de café como dice el chavo. Se ve que hace rato no veo Telechavo. Ok. ¿Por qué le pongo este fundamento? Porque muchas personas luchan para que, Señor, dame el Espíritu Santo. Pero ¿cómo Dios te va a dar algo que ya tú tienes? El que se une al Señor es un espíritu con Él. Cuando usted nace de nuevo, usted tiene la persona del Espíritu Santo. Esa es la promesa. Porque lo que persigue el Espíritu Santo es la sangre. Cuando una persona nace de nuevo es limpiado por el poder de la sangre y el Espíritu Santo entra. Por eso Jesús dice aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Entonces, ¿qué quiere decir? De que el Espíritu Santo está en usted, que nació de nuevo. Por eso dice que no ha habido una tentación sobrehumana que usted no pueda soportar, porque juntamente con la tentación, el Espíritu Santo te da la salida. Tú tienes la salida. Él te da la salida. Por eso el Espíritu, antes, cuando está la tentación, empieza a hablarte, pero tú tomas la decisión. Usted y yo estamos como Adán antes de la caída, pero con un poder superior. Ahora estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús, ya no con el poder adámico. El poder adámico lo tiene Satanás. Ahora usted tiene un poder mayor, usted y yo un poder mayor, para en el nombre de Jesús, Satanás tiene que postrarte. Amén. Dale ese aplauso al Rey. Si tiene frío me avisa, porque creo que... ¿Tiene frío? Ok, está bien. El Espíritu Santo, desde el principio, desde la creación, dice la palabra en Génesis 1:1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra vino a ser desordenada y vacía. La desordenó Satanás. Y dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Cuando esté dando el seminario, lo voy a hacer abierto de demonología a todo el mundo. Usted va a poder entender un poco más de lo que le estoy enseñando hoy. Le estoy poniendo este fundamento para que usted sepa quién es usted y qué tiene usted. Porque cuando usted no sabe quién es una persona que pierde
poder, autoridad y dominio porque no sabe quién es. El enemigo más grande que hay sobre la tierra no es el diablo, es la ignorancia. Jesús dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. En estos días te enseñé, muchas veces personas están peleando con Dios pensando que es el diablo. Pero hablando literalmente de lo que es la persona del Espíritu Santo, no necesitas ser la persona de más esfuerzo y más santo para recibirlo. Él nos anhela. La Escritura dice que mientras que Pedro estaba hablando, toda esa ruma gente pecadora, había gente terrible de todo tipo. Y mientras estaba hablando la palabra, el Espíritu Santo los estaba convenciendo. Y cayó el Espíritu Santo sobre 3,000. ¡Bum! De un solo viaje. Entonces creyeron y el Espíritu Santo los llenó. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted y yo estábamos en el mundo. Jesús es un regalo para el mundo, no para la iglesia. El Espíritu Santo no es un regalo para el mundo, es para la iglesia. Usted y yo estábamos en el mundo, recibimos a Cristo, es el regalo de la salvación nosotros. Ahora somos hijos de Dios, transformados por Él. Y ahora tenemos un regalo que se llama el Espíritu Santo. Entonces, no necesita ser perfecto, nadie es perfecto. Lo que persigue es la sangre de Jesús y el Espíritu Santo penetra. Cuando el Espíritu Santo empieza a moverse, escucha bien, se empieza a mover el Espíritu Santo. Hay que mirar la atmósfera del Espíritu cuando empieza a moverse. No es dándose y a veces yo me remuevo, eso es parte, pero a veces gente se remueve porque se quieren remover, pero no porque sea el Espíritu Santo ni porque ellos quieren moverse. Entonces el Espíritu empieza a moverse. Hay una atmósfera. Usted es fácil detectar cuando hay una atmósfera. Usted llega en su casa, hay una atmósfera, o en la oficina hay una atmósfera terrible, hay una atmósfera mala. El ambiente. ¿Ve? Usted nota la atmósfera. Igualmente usted nota la atmósfera del Espíritu Santo. Esa atmósfera, el Espíritu Santo empieza a moverse y hay una paz. Hasta que usted no vea que esa paz que inunde tu corazón, usted no diga una palabra. Porque cuando usted habla esa palabra, el Espíritu Santo, ¡pum!, toma la palabra y crea lo que usted y yo necesitamos. ¿Me está siguiendo? ¿Me está siguiendo? Ok. Podía hablar de muchas, no quiero hablar de teología, de lo que es la persona del Espíritu Santo. Él es nuestro consolador, es nuestro guía, Él es nuestro maestro, Él es el todo. Él se contrista, es una persona, se entristece, tiene sentimiento. Igual que usted se entristece cuando algo no le funciona bien, le da tristeza, Él también se contrista. ¿Ve? También la gente lo humilla. ¿Cómo humillamos al Espíritu Santo? El Espíritu Santo es humillado cuando te está llamando a que tú hables con Él y tú tienes tus ocupaciones y tu agenda taqueada. Y dice, no, ahora no puedo, mañana. Y mañana tampoco puedes. Y tampoco puedes. No te estoy hablando de una oración, de entrar ahí, aquí estoy, no. Cuando Él te llama, es una intimidad. Una intimidad y pasas un tiempo con Él. Y cuando empiezas a enamorarte de Él, empiezas a ver tú. No es una manifestación para decir, Señor, dame del Espíritu Santo para transformar y para que Dios haga cosas sobrenaturales a través de mí. No. Su oración y su pasión dice, Señor,
dame el Espíritu Santo, manifiesta el Espíritu Santo para yo ser transformado. Porque pensamos en transformar a otro y nosotros mismos no somos transformados. Tenemos que, Señor, transfórmame, cámbiame. Escuche, gracias Espíritu. Mira esto. El salmista dijo, ¿a dónde huiré de tu presencia? Significa que él lo está buscando. Si me voy al río, al mar, ahí estás tú. ¿A dónde iré? Para donde él huía, el Espíritu estaba detrás de él. Y toca que está a tu lado y dile, y no moraba el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento en una persona. Así que si ellos huían, el Espíritu iba a estar. ¡Puf! Usted huye y el Espíritu va con usted. Donde usted meta su oído, su tacto, su olfato, ahí está el Espíritu Santo. Por eso hay algo que se llama, no solamente se contrista el Espíritu Santo, usted también se contrista. Pero hoy queremos hablar que es honrar al Espíritu Santo. Hablamos de la honra al Padre, hablamos de la honra de Jesús y hoy vamos a hablar de la honra del Espíritu Santo. ¿Cómo lo honramos? Si no lo honramos, lo deshonramos. Pero ¿cómo honrarlo? Lo honramos de diferente manera, reconociendo que sin Él no puedo hacer nada. Reconociendo que si yo quiero conocer cuál es la voluntad del Padre para mi vida, yo necesito, escúcheme, yo necesito ir al Espíritu Santo y no a Jesús. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Entonces yo tengo que ir primeramente al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo empiece a revelarme la personalidad del Padre que está en Jesús. Jesús dijo, el Padre y yo uno somos. Entonces a veces entramos nosotros en un conflicto y empezamos a hablar Padre en el nombre de Jesús sin estar el Espíritu Santo involucrado. Tiene que estar el Espíritu Santo involucrado, pero si no lo ignoramos. Es como cuando usted llega y dice, no, yo no voy a hablar con el escudero. Yo voy directamente a hablar con el pastor de una vez. Por decirte algo, ¿no? Que yo soy accesible a todo el mundo. Pero hay protocolos y hay reglas en todos lugares. Entonces usted no va a entrar a decirle, Padre, en el nombre de Jesús, si primero no ha... Lo que ambienta todo, la voluntad de Dios, para hacer la voluntad de Dios es el Espíritu Santo. Y cuando usted habla, el Espíritu Santo da vida a lo que usted habla. Cuando en el servicio de sanidad y milagros empieza a fluir Él, y no es algo que o sea, está programado, es algo que se programa a sí mismo, Él mismo. A ver, yo no entiendo cómo hace Él, cómo sana y cómo libera, yo no entiendo, pero... Y uno sale y uno está ahí. Alguien que me ayude con el niño, por favor. Uno sale y está acá y el Espíritu Santo empieza a fluir y está por dentro y empieza a moverte todo por dentro para que tú hables, para que tú digas. Escuche bien, lo que el Espíritu Santo quiere es que tú hables la voluntad del Padre para hacer algo. Por eso Pablo decía, digo yo, no el Señor. Hay personas que le preguntan a otro y le dicen, ¿qué te ha dicho el Espíritu Santo de mí? Le voy a decir algo. No busque personas para qué le dijo el Espíritu Santo de usted, no. Él no manda correo con ninguno, Él va directamente. Tú hablas con Él y Él te va a decir, te va a hablar a tu corazón, te va a hablar a través de cualquier cosa, pero te va a hablar. Su presencia la vas a sentir. Él dice, no te preocupes que tienes que hablar. Porque cuando empiezas a hablar, el Espíritu Santo empieza a poner palabras en tu vida.